Muy buenos días con todos. El día de hoy traemos la presentación de lectura básica de neuroimágenes. Mi nombre es Gaby Karina Moscolato. En primer lugar, vamos a revisar los planos anatómicos útiles tanto en lectura básica de neuroimágenes como en anatomía macroscópica patológica. El plano más comúnmente utilizado es el plano horizontal o plano axial. Otro plano importante es el plano coronal o plano transversal, y finalmente el tercer plano sería el plano sagital o plano vertical. El ver una estructura anatómica en los diferentes planos nos va a permitir tener una información más detallada de las características de las diferentes estructuras anatómicas normales o anormales. Otro punto importante de conversar son ciertos términos que no son útiles para localizar las estructuras anatómicas y que van a variar dependiendo si estamos hablando de estructuras localizadas a un nivel supratentorial o estamos hablando de estructuras localizadas a un nivel infratentorial. Si hablamos de un nivel supratentorial, si encontramos una estructura anatómica en la región anterior, en el polo anterior, estamos utilizando el término rostral, mientras que si encontramos estructuras anatómicas en la región posterior, utilizamos el término caudal. Si las estructuras anatómicas están localizadas en un nivel inferior, utilizaremos el término ventral, y si están ubicadas en un nivel superior, utilizaremos el término dorsal. En el nivel infratentorial podemos utilizar los mismos términos, aunque de forma distinta. Es así que si las estructuras están localizadas en la región anterior, utilizamos el término ventral, y si están localizadas en la región posterior, utilizamos el término dorsal. Si estuvieran localizadas en un nivel superior, utilizamos el término rostral, y si están localizadas en un nivel inferior, utilizamos el término caudal. Exclusivamente en lo que se refiere a cortes coronales, cuando las estructuras anatómicas están localizadas cercanas a la línea media, utilizamos el término medial, y si están localizadas en las partes externas, utilizamos el término lateral. Neuroimágenes, en la actualidad existen una gran diversidad. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a limitar a la lectura de neuroimágenes muy básicas, como son la tomografía cerebral sin contraste, y hablaremos complementando un poco algunos conceptos de resonancia magnética cerebral. Entrando ya en lo que es tomografía computarizada cerebral, vamos a recordar los principios básicos que intervienen para que podamos obtener una imagen de tomografía cerebral. Recordemos que dentro del tomógrafo vamos a encontrar un generador de rayos X, el cual va a emitir unos haces de rayos X que van a adoptar esta disposición en abanico o en triángulo, incidiendo en la estructura irradiada, que en este caso sería el cráneo con todas sus estructuras internas. Finalmente, este haz de rayos va a terminar incidiendo en una pantalla, la cual va a traducir los impulsos recibidos hacia una computadora, en donde se va a transformar las señales y vamos a obtener ya las imágenes con distintas tonalidades de grises que vemos en las placas de tomografía cerebral. Algo importante solo de mencionar es la cantidad de dosis de radiación o de rayos X que recibe la persona dependiendo del examen radiológico al que sea sometida. En el caso de lo más común, que es una radiografía de tórax simple, la cantidad de dosis equivalente es de 0.02 unidades de radiación, mientras que en el caso de una tomografía de cráneo, la cantidad de radiación es prácticamente 100 veces más, equivalente a 2.3 unidades. Cuando vemos las imágenes de tomografía computarizada,
tenemos que tomar en cuenta un término muy importante, que es el término de las densidades o de la densidad. Las diferentes estructuras anatómicas, los diferentes tejidos van a adquirir una distinta tonalidad de grises, desde un extremo oscuro, pasando por un punto gris y terminando en una tonalidad muy clara o blanca. Va a depender de la estructura anatómica que estemos analizando. Así, si es que esta estructura anatómica va a tomar una tonalidad oscura, hablamos o utilizamos el término de hipodenso. Si es que toma una tonalidad gris intermedia, utilizamos el término isodenso. Y si toma una tonalidad más clara o llegando a blanco, utilizamos el término hiperdenso. El utilizar el término densidades parecería algo subjetivo, sin embargo tiene un sustento objetivo, que son las unidades Hounsfield. Así podemos ver que mientras más hipodensa sea una estructura, o mientras menos densidad tenga una estructura, va a tener a su vez una menor cantidad de unidades Hounsfield, y mientras más hiperdensa sea una estructura, va a tener una mayor cantidad de unidades Hounsfield. Tenemos acá el espectro de las estructuras y los tejidos más comúnmente vistos en tomografía. El aire vendría a ser lo más hipodenso que podemos visualizar, con menos 1000 unidades Hounsfield. Luego le seguiría la grasa, luego le seguiría el líquido cefalorraquídeo, todavía en las tonalidades hipodensas. Ya prácticamente en un punto intermedio tendríamos la sustancia blanca, y ya con una tonalidad ligeramente hiperdensa tendríamos a la sustancia gris, tendríamos más incluso a la sangre, y en último lugar tendríamos la densidad del hueso o densidad calcio, que es la más hiperdensa. Dentro de tomografía axial computarizada vamos a encontrar que a su vez pueden haber una gran diversidad de secuencias. Acá solamente nos vamos a limitar a mencionar las más comúnmente utilizadas en nuestro medio, como son la tomografía cerebral sin contraste, la tomografía cerebral con contraste, que principalmente nos va a permitir identificar aquellas estructuras en las cuales podría haber una disrupción de la barrera hematoencefálica que permita una captación de contraste o un realce. La tomografía que está enfocada en el estudio de los vasos cerebrales, como es la angiotomografía cerebral, y en último lugar la tomografía que está enfocada en ver alteraciones óseas, sobre todo en traumatismos cráneoencefálicos, como la tomografía cerebral con ventana ósea. Entramos acá ya a la identificación de las distintas estructuras anatómicas en un corte de una tomografía axial computarizada sin contraste. Vamos a emplear la dinámica de comparar una imagen tomográfica versus un gráfico o un esquema. Vamos a empezar por los cortes más ventrales, más inferiores, y vamos a ir ascendiendo, y poco a poco vamos a ir viendo cómo cambia la distribución de las estructuras anatómicas. A este nivel aún estamos en la parte ventral, en la base de cráneo, y por lo tanto podemos hacer la división que veíamos en neuroanatomía en fosas craneales. En primer lugar tendríamos a este nivel la fosa craneal anterior, por detrás las fosas craneales medias, y finalmente en la parte posterior la fosa craneal posterior. En la fosa craneal anterior vamos a hacer el ejercicio de identificar lo que acabamos de aprender. Vamos a ver las estructuras que se tornen más hipodensas, es decir, más oscuras, y las podemos encontrar a este nivel, que no es otra cosa que aire que está ocupando parte de esta estructura ósea, que es el hueso etmoides, y por lo tanto estamos hablando acá de lo que serían los senos etmoidales. Por detrás, aire otra vez, pero ocupando el hueso esfenoides, en lo que serían los senos esfenoidales. Más atrás aún estamos viendo aire en la porción mastoides del hueso temporal, que serían las celdas mastoideas, y finalmente en fosa posterior estamos viendo una tonalidad hipodensa, tanto en la parte posterior, en el polo posterior, como en la parte anterior de la fosa posterior, que
que no es otra cosa que acúmulos de líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, es decir, estamos hablando de la presencia de cisternas. A este nivel, la cisterna correspondiente es la cisterna magna, tratando de buscar estructuras con una densidad ya intermedia. Vamos a identificar las estructuras sólidas de la fosa posterior, como son el bulbo, y por detrás del bulbo todo lo que es el cerebelo con su porción medial, que es el vermis, y sus porciones laterales, que son los hemisferios cerebelosos. Ahora tratamos de identificar estructuras que tengan una densidad ya más alta, o sea, estamos hablando de estructuras con una tonalidad más hiperdensa, y vamos a identificar a este nivel estructuras vasculares como son las arterias carótidas cortadas transversalmente, y también las vena, en este caso la vena yugular, que está siendo cortada en parte de su trayecto longitudinal. Regresando a la fosa posterior, podemos identificar dentro de este acúmulo de líquido cefalorraquídeo dos estructuras ovoides con una tonalidad hiperdensa que corresponderían a las arterias vertebrales cortadas transversalmente. Vamos ascendiendo en los cortes axiales de tomografía cerebral sin contraste, y como aún continuamos en base de cráneo, vamos a poder identificar y hacer la división en fosa craneal anterior, fosas craneales medias y fosa craneal posterior. En fosa craneal anterior, en la parte medial más cercana a la línea media y en la parte más anterior, más rostral, podemos identificar en este caso lo que correspondería a los senos etmoidales, por detrás lo que correspondería a los senos esfenoidales. En la parte lateral, aún en fosa craneal anterior, vamos a identificar las cavidades orbitarias y dentro de ellas los globos oculares e incluso parte de lo que serían los nervios ópticos. Como límite entre fosa craneal anterior y fosa craneal media vamos a tener esta estructura ósea que corresponde a parte del hueso esfenoidal, y ya dentro de la fosa craneal media estamos viendo en la parte medial el polo o los polos de los lóbulos temporales, y en la parte lateral estamos viendo aún parte de lo que serían los fascículos musculares, específicamente el músculo temporal. Ahora podemos visualizar el límite óseo entre fosa craneal media y fosa craneal posterior, que va a estar dado por el hueso temporal con una porción petrosa y una porción mastoidea, y dentro de la porción mastoidea podríamos identificar a las celdas mastoideas. Por delante nos llama la atención esta estructura que correspondería al conducto auditivo externo ocupado por aire, y en la parte medial podemos identificar una estructura vascular que sería la arteria carótida. Yendo a lo que es fosa craneal posterior, podemos identificar las estructuras sólidas identificables como son la parte ya más alta del bulbo raquídeo. Por detrás podemos identificar el cerebelo con su porción ventral medial, que sería el vermis, y sus porciones laterales, que serían los hemisferios cerebelosos. Por delante del bulbo y del cerebelo identificamos acúmulo de líquido cefalorraquídeo, y dentro de él una estructura ovoide de tonalidad hiperdensa que correspondería a la arteria basilar. Finalmente, en las partes laterales de los hemisferios cerebelosos podemos identificar estas estructuras de una tonalidad isodensa que corresponderían a los senos sigmoideos cortados transversalmente, uno a cada lado. Subimos un poco más en los cortes, aún en base de cráneo identificamos nuestra fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. En fosa craneal anterior podemos identificar en la zona medial y en la parte más rostral, la parte más anterior, parte de lo que serían los senos frontales, y por detrás la porción basal, la porción más inferior del lóbulo frontal, que serían los giros rectos, en donde van a asentar tanto la cintilla como los bulbos olfatorios. Por detrás del lóbulo frontal estaríamos viendo otra vez lo que corresponde a los senos esfenoidales, mientras que ya en las partes laterales de la fosa craneal anterior visualizamos la parte alta de la cavidad orbitaria
y también la parte alta ya de lo que serían los globos oculares con parte de lo que es el nervio óptico a cada lado. En las fosas craneales medias podemos identificar ya el lóbulo temporal graficado de color amarillo en la figura del costado. En una mayor extensión podemos ver el lóbulo temporal. En la parte medial del lóbulo temporal podemos identificar una estructura longitudinal que correspondería al pasaje del quinto nervio craneal o trigémino. En la parte posterior estaría la fosa craneal posterior y como el límite óseo el hueso temporal con su porción mastoides, en donde encontraríamos otra vez a las celdas mastoideas. Dentro de fosa craneal posterior podemos identificar las estructuras sólidas principales, en este caso ya la parte alta del tronco encefálico, la parte intermedia que sería la protuberancia, por detrás de la protuberancia el cerebelo con su vermis y sus hemisferios cerebelosos, y dividiendo la protuberancia, el tronco en general del cerebelo, vamos a encontrar acúmulo de líquido cefalorraquídeo en lo que sería parte del sistema ventricular, la parte más baja que corresponde al cuarto ventrículo. Por delante de la protuberancia del cerebelo vemos otro acúmulo de líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, es decir, una cisterna bastante amplia que es la cisterna pontocerebelosa, dentro de la cual podemos visualizar una estructura ovoide hiperdensa que sería la arteria basilar, y además dos estructuras longitudinales saliendo a cada lado de la protuberancia que corresponderían al séptimo y octavo nervios craneales. Algo importante de mencionar a este nivel es que vamos a poder visualizar las vías o las fibras de sustancia blanca que conectan el tronco cerebral con el cerebelo y que serían los pedúnculos cerebelosos. Este es un corte mucho más alto. Identificamos a un fosa craneal anterior, los remanentes prácticamente de fosa craneal anterior. Vamos a identificar en la parte o en el polo anterior lo que serían los senos frontales, y en la parte posterior, aún en la zona medial, parte del lóbulo frontal, aunque en una mayor extensión. Vemos los giros rectos, que ya los habíamos visto en el corte previo, y en la parte lateral los giros orbitarios. En la zona más lateral de la fosa craneal anterior podemos visualizar esta estructura ósea que constituye el techo de la órbita. Pasando a fosas craneales medias, observamos otra vez el lóbulo temporal en una mayor amplitud, pero antes de eso, en esta porción central vamos a observar una estructura ovoide que es la glándula hipofisiaria, la cual va a estar rodeada en realidad por este líquido cefalorraquídeo, en lo que se conoce como la cisterna basal, y finalmente por detrás de la glándula hipófisis observamos esta estructura ósea que no es otra cosa que el dorso de la silla turca. En las fosas craneales medias vamos a observar al lóbulo temporal, como ya habíamos mencionado, con una mayor extensión, y dentro del lóbulo temporal observamos esta estructura hipodensa en forma de media luna, que es parte del sistema ventricular, específicamente las astas inferiores de los ventrículos laterales o astas temporales de los ventrículos laterales. Pasamos a fosa craneal posterior, y antes de eso mencionamos los límites, en este caso que ya no van a ser solamente óseos, sino también van a ser de tejido fibroso. En la parte lateral sí persiste todavía el temporal con su porción mastoidea, pero en la parte medial vemos esta estructura fibrosa que no es otra cosa que el tentorio del cerebelo, el cual, si recordamos, en la parte de neuroanatomía era aquella capa fibrosa o lámina fibrosa que nos va a permitir hacer la división, la gran división entre el nivel infratentorial y el nivel supratentorial. Dentro ya de fosa posterior vamos a identificar las estructuras sólidas más importantes, como sería en este caso la parte alta ya de la protuberancia, y por detrás el cerebelo con el vermis y los hemisferios cerebelosos. Separando ambas estructuras tenemos parte ya más alta de lo que sería el cuarto ventrículo, y por delante de la protuberancia tenemos en este caso la cisterna pontina, donde visualizamos otra vez a la arteria basilar.
En este corte ya dejamos prácticamente lo que es base de cráneo y estamos entrando a lo que es ya la bóveda craneana propiamente dicha, por lo cual ya no vamos a poder hacer la identificación de las fosas craneales y nos vamos a limitar a describir en primer lugar todas las estructuras que se localizan en un nivel infratentorial y después todas las estructuras que se localizan ya en un nivel supratentorial. Vemos acá en la parte central esta estructura que tiene la forma de corazón truncado, acá está graficada en color verde, que corresponde en realidad a la parte más alta del tronco encefálico, es decir, nos estamos refiriendo al mesencéfalo. Con esta forma característica, en la parte de adelante va a tener estas estructuras con forma de pies, que son los pedúnculos cerebrales. Entre estos pedúnculos cerebrales vamos a poder visualizar un acúmulo de líquido cefalorraquídeo, que sería la cisterna interpeduncular. En la parte posterior del mesencéfalo, no muy claro en el corte de tomografía, pero sí bastante claro en el gráfico adyacente, vemos una zona hipodensa puntiforme que correspondería a parte del sistema ventricular que comunica el cuarto ventrículo, que lo habíamos dejado en la parte inferior, con el tercer ventrículo, y nos estamos refiriendo al acueducto cerebral o acueducto de Silvio, en general rodeando a todo el mesencéfalo, aunque con mayor extensión en las partes posteriores, laterales, y a nivel interpeduncular vemos acúmulo de líquido cefalorraquídeo, es decir, cisternas, que en la parte posterior toman un nombre especial por su cercanía con la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, que está a este nivel, y tendríamos acá lo que es la cisterna cuadrigeminal y en las partes laterales las cisternas ambiens. Por detrás del mesencéfalo vamos a observar parte del cerebelo, pero ya solamente la porción superior del vermis cerebeloso. Yendo hacia las partes anteriores, vamos a poder visualizar dentro del hueso frontal lo que serían los senos frontales, y ya en la zona del lóbulo frontal vamos a visualizar las circunvoluciones o giros, en este caso la circunvolución frontal superior. Recordemos acá que cada lóbulo va a estar graficado con un color distinto. El lóbulo frontal va a estar graficado con color naranja, el lóbulo temporal con color amarillo y el lóbulo occipital con color azul. Más adelante vemos el lóbulo parietal, que va a estar graficado en color verde. La parte del lóbulo límbico va a estar graficado en color gris. Regresamos al lóbulo frontal. Habíamos mencionado que ya se puede visualizar la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media a este nivel y finalmente la circunvolución frontal inferior en las partes laterales del lóbulo frontal. En la parte medial, perteneciendo a lo que es el lóbulo límbico, estamos viendo la circunvolución del cíngulo. Por detrás de la circunvolución del cíngulo estamos viendo esta estructura, que no es otra cosa que el hipotálamo, que ya es parte de la parte más baja del nivel supratentorial, la parte más baja del diencéfalo, y en la línea media prácticamente del hipotálamo estamos observando este acúmulo laminar de líquido cefalorraquídeo, que no es otra cosa que ya el tercer ventrículo. Regresando a las partes laterales de nuestro corte, podemos visualizar que detrás de la circunvolución frontal inferior va a haber un acúmulo de líquido cefalorraquídeo que va a estar ocupando parte del surco lateral o la cisura lateral más importante, que es la cisura de Silvio, y a este nivel adquiere el nombre de cisterna insular, la cual va a dividir finalmente lo que es lóbulo frontal de lo que está detrás, que sería lóbulo temporal. A este nivel vemos la circunvolución temporal superior, estamos hablando de parte lateral del lóbulo temporal, detrás la circunvolución temporal media y detrás la circunvolución temporal inferior. Yéndonos a la parte medial del lóbulo temporal podemos ver parte de lo que sería el hipocampo, y finalmente en la parte posterior podemos ver lo que corresponde al lóbulo occipital. Acá estamos en un nivel mucho más alto. Podemos visualizar en este caso ya no
el nivel infratentorial, sino todo es nivel supratentorial, pero aún podemos ver parte de lo que correspondería al diencéfalo y los ganglios grises de la base, así como parénquima cerebral. En este corte podemos recién visualizar, si lo vemos acá en el gráfico, parte de lo que sería el lóbulo parietal en color verde. Si recordamos, a medida que vayamos ascendiendo en nuestros cortes, vamos a poder identificar que el lóbulo temporal va a quedarse en los cortes más inferiores y va a llegar un momento en que vamos a empezar recién a ver en los cortes superiores lóbulo parietal y vamos a dejar ya de ver el lóbulo temporal. En este caso vamos a describir la porción más inferior, o sea, vamos a escribir la parte de diencéfalo y vamos a empezar con los ganglios grises de la base. Acá los estamos viendo a nivel anterior, estas estructuras ovoides de una tonalidad yendo a hiperdenso. Si recordamos en tomografía, en el espectro de las tonalidades, la sustancia gris va a adquirir una tonalidad más clara, más hiperdensa que la sustancia blanca, que es lo que estamos viendo en este nivel, porque esto no es otra cosa que la cabeza de los núcleos caudados. Posterolateralmente a la cabeza del núcleo caudado vemos esta estructura también de una tonalidad yendo a hiperdensa, que tiene una forma de lente, que sería el núcleo lenticular, y postero internamente al núcleo lenticular vemos esta estructura ovoide, que es el tálamo. Dividiendo los ganglios grises de la base y el tálamo, vamos a encontrar que van a haber fascículos o líneas divisorias mucho más hipodensas o oscuras, que no es otra cosa que las fibras de la cápsula interna, que a este nivel toman el nombre de brazo anterior, en este punto la rodilla, y en este punto toman el nombre del brazo posterior de la cápsula interna. En la parte medial de ambos núcleos caudados vamos a encontrar las astas anteriores de los ventrículos laterales o astas frontales de los ventrículos laterales. Entre ambos tálamos a su vez encontramos lo que corresponde al tercer ventrículo. Por detrás de este encontramos esta estructura con una densidad ósea, que no es otra cosa que la glándula epífisis calcificada. A cada lado aparentemente se ve estas estructuras ocupadas por líquido cefalorraquídeo, que corresponderían en este caso al trígono, a los trígonos de los ventrículos laterales, en los cuales también se van a ver estructuras de densidad ósea, que en este caso serían los plexos coroideos calcificados. Por delante de las astas frontales de los ventrículos laterales vemos que va a haber una estructura con una tonalidad yendo más a hipodensa, en forma de arco, que va a atravesar un hemisferio de un lado a otro y que corresponde a la gran comisura cerebral o cuerpo calloso. Como estamos en la parte anterior, en este caso lo que estaríamos viendo sería la zona de la rodilla del cuerpo calloso. Nos ayudamos con este esquema. A este nivel podemos visualizar de color blanco el cuerpo calloso. Estamos en este corte, vamos a visualizar solamente la rodilla del cuerpo calloso. Por delante de la rodilla del cuerpo calloso, nos ayudamos otra vez con el gráfico, vamos a poder visualizar esta circunvolución, este giro que corresponde a, está graficado acá de color verde, la circunvolución del cíngulo. Por delante de la circunvolución del cíngulo estamos visualizando lo que sería parte ya del lóbulo frontal, la circunvolución frontal superior. Por detrás la circunvolución frontal media, la vemos acá en la parte lateral, y por detrás la circunvolución frontal inferior. Por detrás de la circunvolución frontal inferior ya podemos visualizar parte de lo que correspondería al giro precentral o circunvolución prerolándica. Posterior a la circunvolución prerolándica podemos observar lo que sería ya el gran surco central o cisura de Rolando, y por detrás del surco central vamos a poder identificar en este caso lo que sería la circunvolución postcentral o postrolándica, ya como parte del lóbulo parietal. Por detrás estamos viendo aún lo que sería la porción más alta de la cisura lateral, gran cisura lateral o cisura de Silvio, la vemos a este nivel. Por detrás de la cisura de Silvio aún podemos ver parte de lo que es la circunvolución temporal superior.
por detrás parte de lo que sería la circunvolución temporal inferior, y ya en la parte medial otra vez podemos visualizar parte de lo que sería la circunvolución del cíngulo a este nivel, y ya en el polo posterior vemos lo que correspondería al lóbulo occipital. Acá hemos subido un poquito más el corte, podemos visualizar el lóbulo parietal en una mayor extensión, mientras que el lóbulo temporal cada vez va a tener una menor extensión, un menor territorio, porque ya está quedando en los cortes inferiores. La parte de adelante el lóbulo frontal en color naranja, y en la parte posterior el lóbulo occipital en color azul. Regresando a nuestro gráfico, en la parte más basal podemos identificar aún las cabezas de los núcleos caudados, podemos identificar lo que corresponde a los tálamos y la continuidad de estos haces importantes de sustancia blanca que a este nivel toman el nombre de la corona radiada. Vemos aún las astas anteriores de los ventrículos laterales, las astas posteriores de los ventrículos laterales. Por delante de las astas anteriores estamos viendo lo que sería parte de la rodilla del cuerpo calloso. En la parte posterior podemos ver la zona del esplenio del cuerpo calloso. Por delante del cuerpo calloso estamos viendo parte de lo que sería la circunvolución del cíngulo, y por detrás de la zona del esplenio estamos viendo lo que sería también parte de la circunvolución del cíngulo. Por delante de la circunvolución del cíngulo podemos identificar lo que sería la circunvolución frontal superior. Un poco por detrás circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Detrás de ella la circunvolución precentral, la podemos ver acá. Detrás estamos viendo el surco central o cisura de Rolando. Por detrás del surco de Rolando estamos viendo la circunvolución postcentral. Ya estamos en lóbulo parietal a este nivel, estamos aquí a este nivel visualizándolo. Detrás estamos viendo aún lo último que se podría visualizar de la cisura lateral o cisura de Silvio, y por detrás de la cisura de Silvio vemos ya lo que sería la circunvolución temporal superior. En la parte medial regresamos y vemos la circunvolución del cíngulo, y en la parte posterior estamos viendo lo que sería el lóbulo occipital. Acá ya subimos mucho más en los cortes. Acá en la vista lateral podemos ver prácticamente que ya no se visualiza lóbulo temporal, porque ya quedó en el corte inferior, y vamos a quedarnos solamente con lóbulo frontal, lóbulo parietal y parte del lóbulo occipital. Vamos a observar en la parte más interna lo que son toda la extensión de la parte superior de los ventrículos laterales, y entre ellos estamos viendo parte de lo que es el cuerpo calloso a este nivel, y aparte de lo que sería el tronco del cuerpo calloso. Por delante, a ambos lados, estamos viendo los ventrículos laterales. Por delante estamos viendo la circunvolución del cíngulo, por delante y por detrás. Hacia la parte anterior o rostral vemos la circunvolución frontal superior, y ya estamos viendo prácticamente solamente circunvolución frontal superior y circunvolución precentral. Detrás de la circunvolución precentral, el surco central o surco de Rolando. Detrás del surco central o de Rolando vemos ya la circunvolución postcentral o postrolándica, y por detrás estamos viendo estas dos zonas a este nivel: la parte baja de la zona lateral del lóbulo parietal, que corresponde al giro o circunvolución supramarginal, y por detrás el giro o circunvolución angular. Yendo a la parte medial, a este nivel podríamos visualizar la estructura que corresponde a lo que sería la precuña del lóbulo parietal, y en el polo, en la parte posterior, el polo occipital. Finalmente, como línea divisoria de tejido fibroso entre ambos hemisferios cerebrales, podemos identificar a la hoz del cerebro. Ahora sí, ya estamos en el corte más alto prácticamente. Acá solamente en la parte lateral vamos a visualizar lo que sería la circunvolución frontal superior, y en la parte posterior del lóbulo frontal lo que sería la circunvolución precentral. Asimismo, acá en su mayor extensión,
vamos a observar lo que es la cisura central o cisura de Rolando. Por detrás de la cisura central estamos viendo la circunvolución postcentral o postrolándica. Por detrás de la circunvolución postcentral estamos viendo ya no el giro supramarginal y angular, sino el lóbulo parietal superior. En la parte interna, en la parte medial, vamos a identificar a este nivel esta estructura que va a tener parte del lóbulo frontal y parte del lóbulo parietal, que es el lóbulo paracentral. Por detrás del lóbulo paracentral, otra vez identificamos la precuña del lóbulo parietal, y finalmente dividiendo ambos hemisferios cerebrales, otra vez identificamos la hoz del cerebro. A este nivel solamente podemos visualizar parte de lo que sería el lóbulo frontal y lóbulo parietal, y ya el lóbulo occipital no se puede visualizar porque ha quedado relegado a los planos más inferiores. En lo que se refiere a lectura de neuroimágenes y específicamente de tomografía cerebral, podemos tener un orden y debemos tener un orden para hacer una lectura más sistematizada. El que usamos comúnmente en nuestro medio es, en primer lugar, identificar las estructuras óseas, en segundo lugar, identificar estructuras ocupadas por líquido cefalorraquídeo, en tercer lugar, identificar estructuras de parénquima cerebral y finalmente identificar estructuras de los tejidos blandos. Acá vamos a revisar de forma un poco rápida lo que corresponde a las distribuciones vasculares o territorios vasculares. Vamos a empezar por los cortes más ventrales o cortes más inferiores y vamos a ir ascendiendo. Recordamos que en general la irrigación arterial de lo que son las estructuras nerviosas de la bóveda craneal y de la base de cráneo van a estar a cargo de dos territorios. Tenemos el territorio vértebro-basilar y el territorio carotidio. Dentro del territorio carotidio, las ramas más importantes son la cerebral anterior, la cerebral media, la coroidea anterior, y dentro del territorio vértebro-basilar, las ramas más importantes son la cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, la cerebelosa posterior-inferior, conocida como pica, la cerebelosa anteroinferior, conocida como aica, y las ramas de la arteria basilar, las ramas cortas, las ramas paramedianas cortas, ramas paramedianas largas. Centrándonos en los cortes, específicamente en cerebelo, vamos a identificar que las tres cuartas partes posteriores del cerebelo van a estar irrigadas por la arteria cerebelosa posterior-inferior por la pica, mientras que la cuarta parte anterior va a estar irrigada por la aica. A medida que vamos ascendiendo en los cortes, ya a este nivel en que vemos la protuberancia, los territorios correspondientes a la pica y a la aica van disminuyendo y va creándose una zona limítrofe en el cerebelo, y ya en la parte de protuberancia vamos a ver que la irrigación va a estar a cargo de las ramas paramedianas de la arteria basilar, las ramas paramedianas dorsolaterales y las ramas paramedianas anteromediales. En fosa craneal media identificamos lóbulo temporal y vemos que en los 2/3 externos va a estar irrigado por la arteria cerebral media, mientras que en el tercio medial va a estar irrigado por la arteria cerebral posterior. En lo que se refiere a la fosa craneal anterior y específicamente el lóbulo frontal, la irrigación en este nivel en su mayoría va a estar a cargo de la arteria cerebral anterior. En estos cortes más altos podemos identificar que prácticamente la totalidad del cerebelo va a ser irrigado por la arteria cerebelosa superior, la parte de la protuberancia, la parte alta de la protuberancia irrigado por la arteria cerebral posterior. En fosas craneales medias identificamos que el lóbulo temporal en sus 2/3 laterales va a estar irrigado por la cerebral media, en su tercio medial posterior por la cerebral posterior y en su tercio medial anterior por la coroidea anterior. En lo que se refiere a la fosa craneal anterior y al lóbulo frontal, sus 2/3 mediales van a estar irrigados por la cerebral anterior y su tercio lateral va a estar irrigado por la cerebral media. En el corte más alto, en el que ya se ve el mesencéfalo, vamos a identificar que incluso en la porción superior del cerebelo
va a estar irrigada aún por la cerebelosa superior, mientras que todo lo que es mesencéfalo y todo lo que es diencéfalo, específicamente acá hipotálamo, va a estar irrigado por la cerebral posterior, conjuntamente con todo lo que es lóbulo occipital y el tercio medial del lóbulo temporal. En este nivel, los 2 tercios laterales del lóbulo temporal siguen irrigados por la cerebral media, igual que el tercio lateral del lóbulo frontal, mientras que los 2 tercios mediales del lóbulo frontal están irrigados por la cerebral anterior. En el corte en el que logramos visualizar ganglios basales, más o menos es lo mismo. La parte del lóbulo frontal, la parte medial, con esta distribución en forma de cuña, va a ser irrigado por la cerebral anterior, color celeste. La parte laterales, 2 tercios laterales del lóbulo frontal y lóbulo temporal, incluyendo parte de ganglios basales, van a estar irrigados por la arteria cerebral media. La zona de la cápsula interna, sobre todo brazo posterior, va a tener un territorio compartido entre cerebral media y coroidea anterior. Los tálamos van a estar irrigados por cerebral posterior, al igual que la zona de los lóbulos occipitales. Acá es más o menos lo mismo. Prácticamente todo el territorio va a estar dividido entre cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior, y mientras vamos avanzando hacia arriba, las distribuciones vasculares tienden a tomar una forma más verticalizada, ¿no? Como ya en estos cortes más altos, solamente los 2 tercios laterales de todo está irrigado por cerebral media, mientras que en la parte medial, en los 2 tercios anteriores, va a estar irrigado por la cerebral anterior, y en el tercio posterior por la cerebral posterior. Otro punto importante con el cual tenemos que familiarizarnos cuando hacemos lectura de tomografía cerebral es en ciertas estructuras que fisiológicamente con el transcurso de los años van a calcificarse. Y nos estamos refiriendo, dentro de lo más común, a la glándula pineal, la calcificación de la glándula pineal por detrás de este corte que está a nivel de los ganglios basales, por detrás del tercer ventrículo. Otra estructura que comúnmente se calcifican son los plexos coroideos dentro de los ventrículos laterales. Y en un tercer lugar vemos acá una imagen de una calcificación a nivel de una estructura fibrosa como es la hoz del cerebro. Otras estructuras que podemos visualizar calcificadas es la comisura venular, el seno sagital superior y más raramente ya la tienda del cerebelo, los ligamentos interclinoideos, petroclinoideos, el diafragma de la silla turca, la hipófisis y las arterias carótidas, sobre todo en pacientes adultos mayores. Hasta aquí hemos revisado de forma muy general lo que sería la lectura de una tomografía cerebral sin contraste, y ahora vamos a pasar a conversar un poco y complementar lo que ya hemos aprendido con algo o con algunos conceptos de resonancia magnética cerebral. Primero repasemos cómo se obtiene una imagen de resonancia magnética cerebral, de una forma muy esquemática. Recordemos que dentro del organismo, dentro del cuerpo humano, el elemento que presenta una mayor distribución o que está presente en una mayor cantidad es el ion hidrógeno o el protón hidrógeno, el cual va a presentar pues una carga positiva que normalmente va a mantenerse en un estado de reposo con un movimiento al azar, un movimiento desordenado, pero que cuando hacemos el examen de resonancia magnética y sometemos a todos estos protones de hidrógeno a un campo magnético, van a tener una cierta o van a tomar una cierta alineación en dirección al campo magnético que están recibiendo. Generalmente va a ser un vector vertical. Posteriormente, estos protones que ya están alineados van a ser sometidos a un pulso de radiofrecuencia, lo que va a hacer que el campo magnético que habían adoptado o el vector magnético que habían adoptado cambie de una disposición vertical a una disposición horizontal, haciendo un giro más o menos de unos 90 grados, proceso al cual se le denomina excitación, mediante el cual estos protones van a captar energía o van a ganar energía. Sin embargo, una vez que termina el efecto del pulso de radiofrecuencia, estos protones alineados y en un plano transversal van a volver a regresar a su
plano vertical inicial, y este proceso se le llama relajación, en el cual van a liberar energía, y es aquí donde se va a generar la señal de resonancia, la cual va a ser captada por unas bobinas, finalmente va a ser codificada, almacenada y decodificada para ser traducida en la imagen de tonalidades de grises, que es lo que nosotros finalmente visualizamos en las placas de resonancia magnética. Si recordamos, en tomografía cerebral hablábamos del término de densidad o densidades, y en resonancia magnética cerebral va a haber algo parecido. Vamos a hablar del término intensidad o intensidades y el término de señal o señales. Igual vamos a encontrar un espectro de tonalidades de grises, desde una tonalidad muy oscura o negra, a la cual vamos a llamar hipointensa o hiposeñal, una tonalidad intermedia yendo para gris, que sería una tonalidad isointensa o una isoseñal, y una tonalidad mucho más clara, prácticamente blanca, que se va a denominar hiperintensa o hiperseñal. Dentro de las secuencias básicas de resonancia magnética cerebral tenemos a la secuencia T1, a la secuencia T2, a la secuencia FLIR. Ya como secuencias adicionales tenemos a la secuencia T1 con gadolinio, que al igual que la tomografía contrastada nos va a permitir ver aquellas estructuras en las cuales, por disrupción de la barrera hematoencefálica, va a haber un realce vascular. Otra secuencia importante es la secuencia difusión ADC, cuya utilidad principal, aunque no la única, está en identificar de forma muy precoz las áreas de isquemia. Luego tenemos la secuencia cogradiente, que principalmente nos sirve para identificar depósitos de hemosiderina y por lo tanto sangrados antiguos, y la secuencia de espectroscopía, que nos brinda un mapa de los metabolitos cerebrales y de acuerdo a ello nos permite identificar si es que hay alguna lesión que pueda ser de etiología neoplásica, de etiología inflamatoria infecciosa, por mencionar solamente las etiologías principales que nos podría ayudar a diferenciar. Recordemos un poco el aspecto que van a tomar las estructuras anatómicas normales, la tonalidad que van a tomar las estructuras anatómicas normales, tanto en tomografía como en las secuencias básicas de resonancia, que son T1, T2 y FLIR. En lo que se refiere al hueso, claramente habíamos identificado que en tomografía el hueso va a adquirir una tonalidad hiperdensa, mientras que en resonancia, tanto en T1, en T2 como en FLIR, va a adquirir una tonalidad hipointensa. El aire en tomografía es francamente hipodenso, francamente oscuro, y lo mismo en resonancia en secuencia T1, T2 y FLIR. La grasa en tomografía la vamos a ver con una tonalidad más hipodensa, mientras que en resonancia en T1, en T2 y en FLIR va a adquirir una tonalidad más hiperintensa, o sea, más clara. El agua en tomografía, específicamente acá el líquido cefalorraquídeo, en tomografía adquiere una tonalidad más hipodensa, mientras que en resonancia en T1 se va a ver hipointensa, en T2 se va a ver hiperintensa y en FLIR también se vuelve a ver hipointensa. La sustancia gris en tomografía la vamos a ver isodensa, en resonancia en secuencia T1 la vamos a ver hipointensa, en T2 la vamos a ver isointensa y en FLIR también la vamos a ver isointensa. Y la sustancia blanca en tomografía más bien la veíamos un poco más oscura, con tendencia a ser más hipodensa. En resonancia T1 vemos que es isointensa, yendo a hiperintensa. En T2 es más bien hipointensa y lo mismo sucede en FLIR. En lo que se refiere a hallazgos anormales, la sangre, por ejemplo, en tomografía siempre la vamos a ver hiperdensa, mientras que en resonancia, en las diferentes secuencias básicas, la tonalidad va a ser muy variable dependiendo si estamos hablando de una fase hiperaguda, aguda, subaguda o crónica del sangrado. Mientras que el edema lo vamos a identificar en tomografía con una tonalidad hipodensa, mientras que en resonancia en T1 lo vemos también una tonalidad oscura hipointensa, en T2 con una tonalidad clara hiperintensa y en FLIR también con una tonalidad clara hiperintensa. En general, cuando hacemos la lectura de resonancia magnética cerebral,
tenemos que tomar en cuenta que al hacer la lectura de la secuencia T1 nos va a permitir tener una mayor información de los detalles anatómicos de las estructuras, siendo esta su principal utilidad, y que al momento de visualizar una secuencia T1 tenemos que hacer la comparación en este caso con una secuencia T1 contrastada o una secuencia T1 con gadolinio. Acá, por ejemplo, de manera muy general podemos visualizar que hay una imagen hipointensa a este nivel que empieza en el lóbulo temporal derecho, que cada vez se va haciendo mucho más extensa, ocupando el lóbulo frontal, parte del lóbulo temporal, incluso parte del lóbulo parietal, que va a tener una intensidad muy heterogénea, hipointensa, pero también hiperintensa en ciertas zonas, que va a ejercer en este caso un efecto de masa, pero lo más importante es ver el cambio cuando se inyecta la sustancia de contraste. Se ve desde los cortes más inferiores como hay un realce vascular y una delimitación en la forma de la lesión. Y claramente, bueno, en este caso es un proceso expansivo. Cuando vemos una secuencia T2, principalmente lo que nos va a permitir identificarla es que todo lo que es líquido, tanto líquido cefalorraquídeo como otros líquidos fisiológicos, como dentro de lo que es el globo ocular, y el líquido que pueda estar en el parénquima a consecuencia de un edema cerebral, va a adquirir una tonalidad hiperintensa, ¿no? Vamos a verlo de color blanco, todo lo que es líquido cefalorraquídeo. Nos sirve sobre todo para ver algún tipo de proceso dentro del sistema ventricular, dentro del espacio subaracnoideo, para ver estructuras de tipo quística. Y cuando lo visualicemos la secuencia T2, vamos a tener que compararla siempre con la visualización de la secuencia FLAIR, porque en general en la secuencia FLAIR es muy parecida a la secuencia T2, simplemente que se le ha extraído la señal de líquido cefalorraquídeo, que quiere decir que acá también vamos a ver hiperintenso o con una tonalidad clara todo lo que es líquido menos lo que son líquidos fisiológicos como el líquido cefalorraquídeo, que vuelve a tener una tonalidad hipointensa o una tonalidad oscura, y solamente acá nos vamos a quedar con el líquido que está dentro del parénquima cerebral, en lo que correspondería pues a un edema cerebral, ¿no? Que es lo que estamos viendo, por ejemplo, versus lo que veíamos acá. Es prácticamente lo mismo, simplemente que acá, además de poder visualizar la lesión hiperintensa, visualizamos también hiperintenso todo el resto del líquido fisiológico, y acá solamente visualizamos en el FLAIR hiperintenso lo correspondiente al líquido patológico dentro del parénquima cerebral. Entrando ya al detalle de las estructuras anatómicas que podemos visualizar en resonancia, nos vamos a limitar a unos cuantos cortes sagitales y cortes coronales, complementando a lo que ya habíamos visto en los cortes axiales de tomografía. En este caso, el corte que está a nivel de la línea media nos va a permitir visualizar estructuras tanto de un nivel infratentorial como de un nivel supratentorial. Empezamos por las estructuras del nivel infratentorial. Vemos claramente lo que es el tronco encefálico con sus tres porciones, en este caso el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, y detrás del tronco encefálico estamos viendo el otro componente importante de la fosa posterior, que es el cerebelo, específicamente este nivel, el vermis cerebeloso. Dividiendo o separando ambas estructuras estamos viendo parte de lo que sería el sistema ventricular, y por encima de la estructura del nivel infratentorial estamos viendo ya lo que corresponde en este caso a lo que sería la gran comisura cerebral, que es el cuerpo calloso con su porción anterior, que sería la rodilla, la porción más extensa, que es la porción intermedia, que es el tronco cuerpo del cuerpo calloso, y la porción posterior, que es el esplenio del cuerpo calloso. Por encima del cuerpo calloso estamos viendo esta circunvolución graficada acá en color blanco, que es la circunvolución del cíngulo. Por delante y en la parte basal del lóbulo frontal vemos los giros rectos. En la parte superior la circunvolución frontal superior. Por detrás de la circunvolución frontal superior vemos la circunvolución precentral, y por detrás de la circunvolución precentral vemos que se está acumulando a este nivel líquido cefalorraquídeo en lo que sería la cisura central o cisura de Rolando. Por detrás la circunvolución postcentral, ya estamos aquí en lóbulo parietal,
por detrás lo que corresponde a la precuña y finalmente por detrás estamos en lo que corresponde a la cuña ya del lóbulo occipital. Acá hemos hecho una ampliación en justo la zona limítrofe entre el nivel infratentorial y supratentorial. Podemos identificar en el tronco encefálico la parte más baja el bulbo, la parte intermedia la protuberancia, la parte más alta el mesencéfalo. Dentro del mesencéfalo o en la parte posterior del mesencéfalo podemos identificar lo que son los lámina cuadrigémina, los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Por detrás del tronco encefálico identificamos al cerebelo, específicamente el vermicerebeloso. Separando tronco encefálico de cerebelo estamos viendo este acúmulo de líquido cefalorraquídeo con esta forma romboide, que no es otra cosa que el cuarto ventrículo, el cual ya en su trayecto ascendente se va a adelgazar y va a formarse en realidad lo que se conoce como el acueducto cerebral que atraviesa el mesencéfalo o acueducto de Silvio para finalmente comunicarse con lo que sería ya el tercer ventrículo. Dentro o hacia adelante de la parte alta del tronco encefálico, es decir, del mesencéfalo, podemos identificar ya la parte más baja del nivel supratentorial que corresponde al diencéfalo y específicamente a la zona del hipotálamo. Y de atrás hacia adelante podemos identificar en el hipotálamo los cuerpos mamilares, para adelante la glándula hipofisiaria y hacia adelante lo que sería el quiasma óptico, solo por mencionar algunas estructuras del hipotálamo. En la parte superior del mesencéfalo identificamos otra parte del diencéfalo que es el tálamo, y a este nivel, como estamos justo en la línea media, vemos o visualizamos solo la comisura que comunica ambos tálamos, que se conoce como adición intertalámica. Y también en la parte posterior-superior del mesencéfalo vamos a identificar parte del diencéfalo que es el epitálamo, específicamente representado por la glándula epífisis o glándula pineal. En la parte alta de la adición intertalámica podemos identificar el trígono. Ya por encima podemos identificar otra vez el cuerpo calloso con su rodilla, con su tronco y con su esplenio, y por encima del cuerpo calloso podemos identificar la circunvolución del cíngulo. Regresamos para identificar estructuras vasculares por delante del tronco encefálico con una distribución longitudinal, lo que sería la arteria basilar, y por detrás del cerebelo lo que sería esta estructura venosa importante como es el seno recto, y hacia adelante y hacia adentro tenemos la gran vena de Galeno. Acá podemos identificar cortes coronales, en los cuales, bueno, esto es un corte coronal que está situado más o menos un poco hacia adelante, hacia la parte anterior, hacia la parte rostral. Vamos a identificar en este caso parte de lo que sería el lóbulo frontal, parte de lo que sería el lóbulo temporal, y en la parte medial identificamos parte de lo que sería diencéfalo, parte de lo que es ganglios basales, parte también de lo que es la zona de la zona del hipotálamo. También a este nivel vamos a empezar identificando lo que serían las cabezas de los núcleos caudados a ambos lados de las astas anteriores de los ventrículos laterales, hacia atrás, hacia abajo en realidad. Vamos a identificar en este caso esta banda de sustancia blanca que es el brazo anterior de la cápsula interna, y por debajo de esto identificamos lo que corresponde a estas estructuras sólidas que no serían otra cosa que el putamen, uno a cada lado. Asimismo, en la parte medial de los núcleos caudados estamos viendo las astas anteriores de los ventrículos laterales. Por encima estamos viendo la parte anterior del cuerpo calloso, específicamente la rodilla del cuerpo calloso. Por encima la circunvolución del cíngulo. Por encima estamos viendo ya la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media yéndose a la parte lateral del lóbulo frontal, circunvolución frontal inferior. Acá podemos identificar el surco lateral o cisura de Silvio. Por debajo de la cisura de Silvio vamos a identificar el lóbulo temporal con su giro temporal superior, su giro temporal medio y su giro temporal inferior.
hacia la parte medial y por debajo de la zona de los ganglios basales identificamos la parte del quiasma óptico, la parte del hipotálamo, asimismo la hipófisis, la glándula hipofisiaria, y también a este nivel podemos identificar estas estructuras vasculares que serían las arterias carótidas cortadas transversalmente. Acá estamos en un corte coronal también de una resonancia magnética secuencia T2, en un corte un poquito más posterior, en realidad en la zona casi intermedia. Vamos a identificar otra vez las cabezas de los núcleos caudados. Acá ya identificamos el núcleo lenticular, el globus pálido, y por la parte externa o en la parte externa el putamen. Identificamos otra vez las bandas de sustancia blanca de la cápsula interna, pero a este nivel lo que vemos es la rodilla de la cápsula interna. Asimismo podemos identificar parte de la cápsula externa, las astas anteriores, en este caso ya prácticamente el cuerpo de los ventrículos laterales. Entre ambos o en la zona medial podemos identificar parte de lo que sería el tercer ventrículo en la parte inferior, parte del tronco encefálico, la protuberancia, y con su extensión longitudinal lo que sería la arteria basilar. Finalmente por delante o por encima, perdón, de los astas o de los ventrículos laterales identificamos a este nivel lo que sería el tronco del cuerpo calloso, por encima de la circunvolución del cíngulo, por encima de la circunvolución frontal superior, luego la circunvolución frontal media, la circunvolución frontal inferior. Acá se vería la cisura lateral o cisura de Silvio, por debajo la circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior, y en la parte medial del lóbulo temporal podemos ver parte de lo que sería la circunvolución o la zona del hipocampo. Acá estamos en un corte ya un poco más posterior, un corte coronal, secuencia T2 de resonancia. Identificamos ya aquí si no la cabeza de los núcleos caudados, sino solamente las estructuras ovoides que corresponden a los tálamos, por fuera parte de lo que serían los núcleos lenticulares, y dividiendo a estas estructuras grises vamos a identificar parte de la cápsula interna, ya específicamente a este nivel el brazo posterior de la cápsula interna. Igual identificamos los ventrículos laterales, identificamos también el tercer ventrículo, a este nivel identificamos el mesencéfalo y la protuberancia, identificamos las arterias vertebrales. También por encima de los ventrículos laterales está el tronco del cuerpo calloso, por encima la circunvolución del cíngulo, por encima la circunvolución frontal superior, y a este nivel ya no identificamos frontal medio ni circunvolución frontal inferior, sino ya directamente la circunvolución precentral, por estar en este corte. Por detrás la cisura central o cisura de Rolando, por detrás la circunvolución postcentral, aún todavía parte de lo que sería la cisura lateral o cisura de Silvio, por debajo de ella el lóbulo temporal con su circunvolución temporal superior, temporal media, temporal inferior. Hacia la parte medial del lóbulo temporal podemos identificar el hipocampo. Y bueno, finalmente vamos a hacer una diferenciación entre las diversas características que pueda tener una tomografía y una resonancia magnética cerebral. En el caso, por ejemplo, de una tomografía, vamos a partir desde lo básico, que va a utilizar radiación ionizante para la obtención de imágenes, mientras que en la resonancia lo que se utiliza es un principio de campos magnéticos. Asimismo, la tomografía va a ser una imagen de un costo bastante bajo versus la resonancia, que tiene un costo más alto. Es un examen bastante práctico la tomografía, que va a tener una duración bastante corta, mientras que en la resonancia sí tenemos una duración un poco más prolongada. La tomografía va a tener ciertas contraindicaciones, como la gestación por el uso de la radiación o de los rayos X, mientras que en resonancia hay una contraindicación relativa en la gestación, pero sí hay una contraindicación absoluta en el caso de pacientes que son portadores de marcapasos, pacientes que tienen prótesis metálicas y pacientes que sufren de claustrofobia. Algo importante en la desventaja de la tomografía es que no nos permite una buena visualización de la fosa posterior por la gran cantidad de estructuras óseas a este nivel. Es muy común que veamos artefactos y que cualquier imagen que podamos identificar no sea claramente visualizable.
a diferencia de la resonancia, que nos permite ver con un detalle y con una claridad importante lo que son estructuras de fosa posterior. Pero la ventaja de la tomografía es que es muy útil para detectar todo lo que es hueso y para detectar sangre, mientras que la resonancia tiene como ventaja también el ser muy útil y altamente sensible para detectar edema cerebral, para detectar flujo sanguíneo y para detectar acumulación de hierro. En lo que se refiere a diferenciación de tejidos blandos, la tomografía no nos ayuda mucho, mientras que la resonancia es mucho más útil para este objetivo. Finalizando, vamos a revisar las estructuras vasculares, en este caso vistas en un estudio de resonancia vascular, en una angioresonancia. Vamos a identificar igual el estudio de neuroimagen versus el gráfico. En este caso podemos identificar los territorios en color naranja oscuro, casi rojo. Vamos a identificar las arterias carótidas en color más naranja más claro, la cerebral media, en color celeste la cerebral anterior, y en color verde estamos identificando todo lo que es comunicante posterior, cerebral posterior y arteria basilar. Yéndonos ya a la angioresonancia, el corte de angioresonancia, un corte axial, vamos a identificar a este nivel las arterias carótidas que están haciendo un bucle a este nivel, están viniendo desde la parte inferior. Asimismo, sus ramas más importantes hacia la parte anterior, las cerebrales anteriores, comunicando ambas cerebrales anteriores, la comunicante anterior. Otra rama importante de la carótida hacia la parte lateral serían las cerebrales medias. Hacia la parte posterior tenemos las comunicantes posteriores, y ya en la parte del territorio vertebrobasilar vamos a encontrar a la arteria cerebral posterior, una a cada lado, asimismo a la arteria basilar propiamente dicha, y también a esta rama que sería la arteria cerebelosa superior. Acá estamos viendo más un corte frontal. Igual vamos a identificar viniendo desde abajo lo que serían las arterias carótidas, asimismo su rama anterior, que sería la arteria cerebral anterior, una a cada lado, la arteria comunicante anterior entre ambas cerebrales anteriores, hacia la parte lateral la arteria cerebral media, una a cada lado, hacia la parte posterior y aparte del territorio vertebrobasilar podemos identificar a la cerebral posterior, y también podemos identificar en la parte posterior a la arteria basilar. Este es un corte lateral o una vista lateral. Identificamos otra vez nuevamente nuestra arteria carótida, nuestra rama anterior que sería la arteria cerebral anterior, nuestra rama media que sería la cerebral media. Asimismo, nuestra rama, hay una rama posterior que comunica el territorio carotidio con el territorio vertebrobasilar, que es la arteria comunicante posterior. Ya en el territorio vertebrobasilar identificamos en este caso la cerebral posterior, la arteria basilar propiamente dicha y la rama que sería la arteria cerebelosa superior. Pasamos ahora a identificar muy rápidamente lo que son las estructuras venosas cerebrales, tanto lo que son senos venosos como algunas venas importantes. Vamos a ver en este corte lateral o en esta vista lateral toda la extensión de lo que sería, en este caso, el seno venoso longitudinal superior, el cual se dirige hacia atrás, en donde vamos a encontrar la confluencia de los senos, llamada también prensa de Erófilo o tórcula. Hacia la parte interna, dirigiéndose hacia adelante en un sentido anterior, encontramos el seno recto. Hacia la parte inferior y hacia adelante vamos a encontrar la vena de Galeno, regresando a la prensa de Erófilo, y hacia ambos lados vamos a identificar lo que son los senos transversos. Continuando los senos transversos vamos a identificar los senos sigmoideos. En un sentido anterior vamos a identificar el seno petroso superior, el seno petroso inferior, los cuales van a terminar afluyendo en lo que sería el seno cavernoso, y regresando a este nivel vamos a identificar también a la vena yugular interna. Otra vena importante de identificar va a ser la vena anastomótica inferior, conocida también como la vena de la V.
Este es un corte más coronal, podríamos decir, una vista más posterior. Podemos identificar la parte posterior del seno venoso longitudinal superior. Podemos identificar la prensa de erófilo, confluencia de los senos. Aquí sí claramente se ven lo que serían los senos transversos, uno a cada lado, los senos sigmoideos, continuando a los senos transversos. También vemos los senos cavernosos en la parte más anterior, una proyección, las venas yugulares internas, una a cada lado, y en la parte superior otra vena importante que sería la vena anastomótica superior o vena dentrolar.